enfocada. Buenas tardes, gracias por estar aquí en nuestra última sesión de Fisiopatología Molecular año 2020. Gracias a todos por estar aquí, sobre todo a Claudio Córdoba, el candidato a doctor Córdoba, es tecnólogo médico, ha sido un colaborador fiero durante años y trabajamos juntos todos los días y estoy muy contento de conocerlo, de ser su amigo y ha permitido que nuestro laboratorio desarrolle otro nivel de operatividad. Está haciendo su doctorado en informática aplicada a conceptos de la salud, él es tecnólogo médico de profesión y está haciendo su doctorado en eso, así que gracias Claudio por estar aquí. Interoperatividad, ya saben, es un concepto muy importante que queremos establecer y es cómo trabajar científicamente con el campo de la salud. Y esta lata ya no la voy a dar de nuevo, pero pretendemos generar modelos predictivos y formas de relacionar la información científica y clínica para desarrollar modelos de decisión. Así que tenemos que colaborar y específicamente en el concepto de la reparación de tejido y la metástasis en el cáncer se asocia el daño, ¿sí?, a procedimientos de migración, proliferación y angiogénesis que llevan a reparar el tejido, pero esa reparación del tejido se ocurre en un tumor, favorece la metástasis. Así que estas conexiones no son solamente teóricas, sino que se producen a partir de pequeñas moléculas que son liberadas de los tumores y informan al sistema inmune sus capacidades de ataque. Ya hablamos la semana pasada que en los tumores, por ejemplo, también existen células que parecen fibroblastos que son residentes de los tumores y son capaces de producir este tipo de señales. Así que quizás regulando las señales de diferenciación y de reparación a través de estas pequeñas moléculas llamadas exosomas podrían ser un campo de avance para no solamente reparar tejido y huesos, como nos interesa, sino que también para evitar la remodelación y la reparación de tumores para favorecer el cáncer. ¿Ya? Así que lo voy a dejar con Claudio y voy a dejar de compartir la pantalla. Ya, Claudio. Tienes que darme permiso para compartir la pantalla. Ah, ya lo tengo, ya lo tengo. No he dicho nada. No he dicho nada. ¿Se ve? Sí. Sí. Ya. Bueno, hola, ¿cómo están? Con Josco ya nos conocemos, pude conversar un poquito. Como le dijo Pablo, somos un grupo que viene trabajando hace tiempo y yo me he dedicado más que nada, obviamente, a hacer investigación, pero también a tratar de desarrollar cosas, ¿ya? Porque yo creo firmemente, como tecnólogo médico, de que la investigación y el desarrollo van de la mano, porque cuando uno se va haciendo preguntas científicas, de repente uno tiene que buscar la forma de responder esas preguntas, y muchas veces tenemos limitantes tecnológicas en cuanto a las capacidades que tenemos para responder esas preguntas, y tenemos que desarrollar nueva tecnología para responder preguntas más complejas. Entonces, si desarrollamos nueva tecnología, respondemos preguntas de mayor complejidad, y a raíz de esas preguntas van saliendo nuevas necesidades tecnológicas, y así es un ciclo infinito que es bien interesante. Por eso yo creo fielmente que la investigación, el desarrollo y la innovación van muy fuerte de la mano. Y con Pablo hemos estado trabajando mucho en poder integrar este concepto a la práctica clínica, o por lo menos desde el punto de vista diagnóstico y ojalá terapéutico en un futuro próximo. Y eso ha sido bien fructífero hasta ahora gracias al apoyo que hemos tenido de patología del Hospital Carlos Van Buren. Seguramente Pablo ya les comentó cuáles eran como nuestra línea de trabajo y qué es lo que hace nuestro grupo. Pero en general nosotros, como les dije, hacemos investigación, desarrollo en clínica, innovación curricular, principalmente en investigación, patología molecular, que es lo que a mí personalmente más me interesa y lo que estoy tratando de desarrollar, también en farmacología predictiva y disfunción celular. Y lo que estamos haciendo es desarrollo clínico, básicamente análisis avanzado, ensayos clínicos virtuales y ensayos de precisión diagnóstica. Y esto lo tratamos de convertir, obviamente, como somos profesores de la Escuela de Medicina, en innovación curricular para los futuros médicos, futuros tecnólogos, futuros másteres en ciencia y doctores, a través del aprendizaje experimental, tecnología de la información y habilidades de comunicación. Entonces, como les comentó Pablo, una de nuestras líneas principales tiene que ver con la patología molecular. Y lo que se viene a mi mente, primero como tecnólogo médico, que soy del área morfología, patología molecular es básicamente
las patologías degenerativas y las patologías que tienen que ver con los tumores, ¿ya? Que son como las dos grandes ramas de la patología. Y una va de la mano de la otra. Patología de tumores obviamente incluye el cáncer, y como todos sabemos, el cáncer involucra varios conceptos. Primero, eh, obviamente, la formación de una célula para que se convierta en una célula cancerosa tiene que ver con el aislamiento de esta célula y la adopción de una fisiología un poco extraña, que actúa como una especie de supercélula que se aísla y que crece y que invade tejidos. Pero esto no ocurre de manera aislada, sino que en realidad hay algunos conceptos nuevos, como por ejemplo la formación de nichos premetastásicos. Es más bien que esta célula, cuando llega a otro sitio a formar tumores, por ejemplo, hay toda interacción entre otros tipos de células, como las células madre, fibroblastos, células del endotelio sanguíneo, y todas estas forman un nicho. Entonces, estudiar estos nichos tumorales o nichos premetastásicos se vuelve muy interesante. Y eso se puede observar incluso en la histología básica, cuando uno ve un tumor, se van formando nichos dentro del tejido sano, como se ve aquí en esta muestra. Un Ahora, en minuto, general, Claudio. se sabe perdón. Un minuto. Es muy importante el concepto del nicho premetastásico. No sé si fue bien entregada esa historia. ¿Podríamos tratar de definir un nicho premetastásico? Claro, entre el nicho premetastásico y el nicho tumoral en realidad no hay mucha diferencia, es solo que el nicho tumoral y el nicho premetastásico se diferencian en la zona en que están. El nicho tumoral está asociado al tumor primario. Si yo tengo un tumor de mama, el nicho tumoral es lo que está ocurriendo en el tejido mamario, en donde intervienen las células tumorales, los fibroblastos, hay formación de vasos sanguíneos y está creciendo el tumor. Y el nicho premetastásico es lo mismo, eh, pero es todo este contexto que se forma antes de que la célula tumoral llegue a un nuevo tejido, por ejemplo, un nódulo linfático. Entonces tú me dices que ese nicho premetastásico no tiene células tumorales, No, en un principio no, o sea, en muchos casos. pero ya sabe que va a ser colonizado. Sí, o sea, técnicamente como que se sabe, la célula sabe que sí, sí. ¿Y cómo Pero Entonces, ya hay una preparación, una formación de todo el ambiente que requiere de una célula tumoral para poder desarrollarse propiamente tal. O sea, el nicho premetastásico es un lugar que no tiene células tumorales, pero ya ha cambiado su fisiología para poder recibir células tumorales. Claro. El punto es quién manda la información y cuándo y cómo se transfiere. Ahí hay varias teorías. Pues. Primero, la misma célula tumoral, cuando ya se encuentra en el torrente sanguíneo, hay, las células, los fibroblastos y células madres que están asociados en el tumor primario, también hay cadenas de señalización que se activan y van mandando señal a distancia. Es una señal a distancia. Sí, ok, súper. Así que estudiar el nicho primario como el nicho premetastásico se ha vuelto como súper importante en la actualidad. Abordarlo desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, pero pensando siempre en el nicho tumoral, más que en la célula tumoral en sí. Y eso se ha vuelto muy, muy potente en la actualidad. Y eso tiene que ver con varios conceptos. Actualmente se considera que un tumor o un nicho tumoral, que es el concepto que se usa actualmente, más que tumor, tiene varios parámetros que lo definen. Por ejemplo, hay obviamente proliferación sostenida, señales de proliferación que se mantienen en el tiempo y no paran. Hay evasión de factores supresores del crecimiento, activación de invasión de metástasis, romper la membrana basal, pasar a otros tejidos, activar la inmortalidad celular, no solo la célula tumoral, sino las células que están asociadas a todo este nicho, inducir angiogénesis, obviamente, para poder alimentar este sistema, y resistir la muerte celular. Y sobre esto han nacido varios grupos de investigación para buscar nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas que tienen que ver principalmente con cuatro conceptos, que tienen que ver primero con la desregulación de la energética celular, la capacidad que tienen estas células de evadir eh, el ataque inmune, eh, todo lo que tiene que ver con la inflamación asociada al tumor, y esto es súper atractivo en la actualidad, muchos grupos están estudiando la inestabilidad genómica y la mutación. Son conceptos nuevos que se están estudiando en la actualidad. Claudio, yo quisiera, espérate, un segundo, quisiera hacer un paralelo en esa idea desde la desregulación energética y el control de la inflamación del tumor, porque
Claro, el tumor para el crecimiento en el nicho tumoral del tumor primario, crece, crece, crece y además esconde los marcadores, ¿cierto? Esconde marcadores Claro. para no activar al sistema inmune, pero en el momento de la metástasis, cuando va a salir a colonizar, deja de esconder los marcadores y hace que el mismo sistema inmune lo ataque como si fuera una herida. ¿Me explico? Efectivamente, eso es uno de los fenómenos que pasa. Entonces, no es solamente que se esconda de la destrucción del sistema inmune, sino que es capaz de utilizar al sistema inmune para producir su diseminación. Por eso estos dos conceptos se estudian juntos. Primero, evadir la destrucción inmune, es súper específico, evadir la destrucción inmune. Y segundo, aprovechar la inflamación como un potenciador de la migración celular tumoral y del crecimiento, porque cuando hay inflamación en un tejido, lo que pasa es que aumenta la irrigación sanguínea, hay factores proinflamatorios que inducen proliferación, entonces la célula tumoral es capaz de aprovecharse de esto. No solo resistir la destrucción inmune, sino aprovecharse de la inflamación. Sí, ok. Que muchas veces la inflamación se convierte en nuestro propio enemigo, cuando pasa cierto límite. Ahora, este es el concepto, el escenario que nosotros estamos concentrados en estudiar, y particularmente nosotros hemos abordado el tema desde el diagnóstico y la terapia. Y en cuanto al diagnóstico, yo les quería comentar más o menos qué es lo que hemos estado avanzando, eh, yo particularmente en el doctorado, básicamente con los tumores de mama. ¿Ya? Ustedes saben que el cáncer es una patología muy importante en todo el mundo, y principalmente en hombres se distribuye en más de 105 países el cáncer de próstata, pero en mujeres el cáncer de mama está en 154 países, y sobre todo en nuestro país la incidencia y la mortalidad del cáncer de mama en mujeres es la más alta, lejos, ¿ya? Y se mantiene así hace 50 años. Por lo tanto, para los servicios de salud, estudiar cómo diagnosticar correctamente y cómo tratar el cáncer de mama y la metástasis que nacen de los cánceres de mama, que son metástasis linfáticas en primera instancia y metástasis de otro tipo, es súper importante. Todos saben que para poder diagnosticar un tumor es súper importante la biopsia. En realidad es el único examen que te dice si tú tienes el cáncer o no lo tienes. Y además permite etapificar, saber si este tumor todavía se encuentra en fase primaria, si este tumor tiene probabilidad de estar ya metastizado o en otra fase mucho más avanzada. Y eso se hace en conjunto con el trabajo con el comité ontológico, que define el tipo de tumor y el tratamiento que tiene que recibir. Ahora, no sé si Pablo ya les comentó que, sobre algunos conceptos de la biopsia, cómo se toma la muestra, en general, todos sabemos lo que es una biopsia, toma No, una no, parte del tejido. no en ¿Perdón? particular. Lo único que quisiera yo decir es que, si bien es cierto, la biopsia es muy importante para el diagnóstico, para el tratamiento, es lo único que tenemos a disposición, es un En la procedimiento actualidad. que es invasivo, que rompe la membrana. Y si hace un rato nos hablabas, Claudio, tú, de que el tumor primario prepara los nichos premetastásicos a través de señales, quizás sea mejor conocer esas señales y no tener que ir a tomar el tumor primario. Pero faltan 50 años para eso, pero en eso estamos Claro, trabajando. eso es súper importante porque todos los exámenes que incluyen los exámenes imaginológicos, la mamografía, los exámenes sanguíneos en la actualidad, todos son parámetros que permiten estimar si puede estar presente o no presente el tumor. Entonces, actualmente la biopsia es la única que nos dice, observando la muestra histológica en un slide por microscopía, tipificar si existe tumor o no existe tumor. Y el criterio es súper sencillo en realidad, puedes ver si la célula ha perdido como la morfología original del epitelio, y tú puedes clasificar si es que es cáncer cuando ya ha traspasado la membrana basal. Si pudiéramos encontrar una forma de tipificar eso sin invadir el tejido y sin hacer la etiología, sino más bien con algún marcador indirecto, sería ideal. Pero hasta la actualidad eso no es una realidad. Quizás, como dice Pablo, en 50 años más podamos hacer algo con eso. Y sobre eso hemos estado trabajando, han salido varias cosas. Primero, en buscar nuevos marcadores terapéuticos, perdón, diagnósticos. Pablo seguramente ya les comentó de TRP1, que es uno de los canales que hemos estudiado durante harto tiempo. Incluso hicimos una publicación junto al equipo de patología de cómo el cambio en el patrón de expresión de TRP1 en los tumores de mama podría estar asociado con el cambio de la sobrevida de las pacientes, para poder utilizarlo perfectamente a futuro como un marcador de tapificación y de predictor súper potente. Eso es algo que
que dio bastante fruto, pero también hemos estado trabajando en los marcadores o las biomoléculas que actualmente ya se usan en la clínica. ¿Ya? En general, el tumor de mama se diagnostica con un set de anticuerpos o con un set de marcadores o proteínas que están dentro de la célula. Esto es la inmunohistoquímica, así se ven en microscopía, detectando principalmente receptores hormonales como el de estrógeno o progesterona, algunos receptores o moléculas que tienen que ver con la proliferación directa de la célula, como el Ki67, y otros receptores como el receptor de crecimiento epidérmico, el HER2, que en general se considera por sí solo como un marcador bien potente, porque cuando una célula está normal, o una célula tumoral de crecimiento normal, entre comillas, tiene una baja expresión de este marcador y crece y se divide más o menos normalmente. Pero cuando este marcador está sobreexpresado en la misma célula, esta célula crece y se divide mucho más rápido y tiene distintas capacidades. Ahora, este protocolo es súper importante y se utiliza actualmente en la clínica porque permite definir si hay que darle terapia hormonal al paciente o no, si hay que darle terapia anti-HER2, si hay que darle terapia anti-Ki67, y permite hacer diferencias importantes en cuanto a la sobrevida de los pacientes posterior al diagnóstico. Ahora, yo particularmente me he interesado harto primero en trabajar con HER2, porque como les dije, por sí solo tiene harta relevancia clínica, y además para el patólogo que observa estas muestras, representa una alta complejidad analítica. No solo este marcador, hay muchos más que tienen muy parecido a HER2, que se usan actualmente. Claudio, Ya que hay que considerar, perdón. un minuto. Entonces, déjame hacer un stick. El cáncer de mama, como dice Claudio, se diagnostica el tipo de cáncer de mama con 4 marcadores. O sea, se hacen 4 inmunohistoquímicas en el tumor que se sacó para decir qué tipo de cáncer es. Y Claro, ese tipo de cáncer recibe cierto tratamiento. claro. Y eso se detecta a través de la inmunohistoquímica con el análisis que está mostrando aquí Claudio en estos momentos. Gracias. Sí, eso es. Ahora, hasta hace 2 años atrás o 3 años atrás, en algunos servicios de salud, como el de Carlos Van Buren, hay protocolos distintos, porque algunos usan solamente 3 marcadores, dejan el Ki67 afuera, algunos incluso solamente usan receptor de estrógeno, hay variaciones, pero hay un acuerdo del año 2016, que es el acuerdo San Galen, donde se recomienda que se usen los 4 marcadores para poder tener, y ojalá marcadores nuevos. Y eso es lo que se está estudiando. Incluso hay algunos grupos clínicos que están usando PDL1 y otros marcadores nuevos para poder complementar el diagnóstico. Ahora, yo estoy interesado en mejorar un poco la precisión diagnóstica con los marcadores que ya se usan, ¿ya? Y particularmente HER2, como les dije, tiene alta complejidad analítica y genera mucho error en el análisis, ¿ya? Porque muchas veces se diagnostican pacientes como positivas para este marcador, se mandan al tratamiento y no responden, o, caso contrario, no se encuentran a las pacientes que son realmente positivas y no se mandan al tratamiento y estas pacientes no reciben la terapia adecuada. Ahora, eso es porque este marcador para el patólogo es un dolor de cabeza. Es muy complejo analizar, te requiere mucha experiencia y entrenamiento porque hay que considerar varias variables: la intensidad de la señal en el campo completo, la intensidad célula por célula, la continuidad de la circunferencia de la célula, ya porque esto es un marcador de membrana, el porcentaje de células marcadas, entre otros más. Entonces, eso conlleva a tener alta variabilidad intraoperador e intraoperador, ¿ya? O sea, un patólogo mirando la misma muestra 3 días distintos, por una cuestión que es naturaleza humana, tiene hasta un 30% de probabilidad de hacer un diagnóstico distinto al diagnóstico que hizo el día anterior. ¿Ya? Y también, si la misma muestra la miran distintos patólogos, se pueden encontrar con cosas distintas, ¿ya? Debido a esta alta complejidad. Por lo mismo, el Colegio Americano de Patólogos ha establecido guías para poder diferenciar HER2 positivo y HER2 negativo, dividiéndolo en 4 categorías: categorías 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Para poder etapificarlo y poder orientar un poco el diagnóstico del patólogo. Donde el 3 vendría a ser la muestra positiva y los demás como muestra negativa. Y aquí entre medio aparece el +2, que es como esta muestra que queda con duda, no se sabe si es negativo o si es positivo, hay que pasar a una siguiente fase. Y esa siguiente fase incluye técnicas complementarias, con fluorescencia. Seguramente Pablo ya le habló de las técnicas con fluorescencia, para ir a buscar ya no la proteína, sino ir a buscar el gen que codifica esta proteína, que en este caso se hace con la hibridación fluorescente. A Claudio, pesar de esto, el escenario... ¿Sí? Claudio, un segundo. Sí, hablamos de técnica fluorescente específicamente de inmuno, pero de hibridación in situ fluorescente no. Quiero mostrarles en esta imagen que aquí no se están marcando las proteínas como en lo otro, aquí se están marcando los genes. Claro. ¿Sí?
En la Entonces técnica de la marcamos inmuno, con proteína HER2 y aquí marcamos los genes HER2. Por ejemplo, ¿cuántos genes de cualquiera tiene una persona, un animal? ¿Cuántos genes de cada uno tenemos? no pregunto ahora mío para... No, 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 para ellos. Po. Para Hola, nosotros. hola Andrés. ¿Cuántos genes de cada gen? 2, Tiene que ver Dos. con los alelos. Muy bien. ¿sí? Miren, puntos verdes ¿Ya? es un gen control y punto rojo es el gen HER2. Claro. Ah, ok. Entonces, miren, estas células son normales. Estas son normales. Hay una Sí, proporción pero lo adecuada otro de está genes. muy marcado. Dos Claro, en verdes cambio, por dos rojos. Pero el positivo, fíjate Ujú. que tiene. Entonces, el aumento de la cantidad de proteína hace que el tumor sea más malo, digámoslo así. Pero ese aumento de Ya, la cantidad de proteína en el tumor es porque tiene más genes. ¿Se dan cuenta? claro. Eso. Ya, Claudio, gracias. entonces, esta técnica se complementa con lo anterior y se generan nuevos algoritmos, porque son como 6 más, pero no terminan por definir exactamente cuando nos enfrentamos a este escenario, donde no sabemos si la muestra es positiva o negativa. Y es una pregunta súper difícil para el patólogo, que supone un desafío. Entonces, eh, pasa esto. Aquí tenemos verdaderos positivos, verdaderos negativos, y aparecen estos famosos falsos negativos y falsos positivos, que tienen una relevancia clínica importante. Entonces, detectar una paciente como positiva y darle tratamiento anti-HER2 sumado a los tratamientos que ya está recibiendo, como la quimioterapia, por otros marcadores, la radioterapia, no tiene ningún sentido. Hay que evitar eso. Ahora, aquí al tiro sale una pregunta: ¿cómo podemos dar una solución tecnológica para aumentar la precisión diagnóstica y histopatológica? Y eso es algo que urge mucho a los patólogos en la actualidad. Y es básicamente orientando al patólogo o ayudándole a través de la patología digital, que es simplemente usar computadores, o sea, pasar de la observación clásica a la observación asistida por un computador. ¿Ya? Y ustedes saben que un computador tiene muchas capacidades, incluso hay grupos científicos que han estado trabajando en aprovechar esta capacidad de los computadores para generar un producto, en este caso el Aquascore, que toma la muestra histológica o lo que está observando en el microscopio y lo convierte en información cuantificable. Ya tenemos, esta es el área del tumor, esta es la intensidad de la señal que tenemos y se puede convertir en un puntaje, ¿ya? En una medida cuantitativa. De manera que funcione como una referencia para el patólogo, cosa que el patólogo llegue un día, tenga esa referencia, el otro día llega y si tiene duda, mira la referencia y puede tener una mejor orientación. Hay incluso grupos más específicamente que han estado trabajando con la señal específica de membrana como la de HER2, que es bastante compleja. Pero en general los computadores tienen muchas más capacidades. ¿Eh? Ustedes saben, han escuchado hablar de la inteligencia artificial seguramente, algo que suena un poco marciano de repente, pero es bastante más aterrizado de lo que uno cree. Y específicamente el Machine Learning, una de las estrategias o la aplicación directa de la inteligencia artificial sobre los datos científicos. ¿Ya? Es básicamente enseñarle a un modelo matemático establecido en un computador que aprenda a clasificar cosas sobre las que nunca se ha enfrentado antes, a través del aprendizaje. Es como una especie de inteligencia, por así decirlo. El Machine Learning en general se clasifica en 3 categorías. Hay aprendizaje de reforzamiento para poder hacer juegos con inteligencia artificial, adquisición de habilidades nuevas como poder leer cosas, interpretar el lenguaje de las personas, que se usa mucho por Google. Hay otras categorías como el aprendizaje sin supervisión, y la que más nos interesa a nosotros es el aprendizaje supervisado, ¿ya? Porque permite responder preguntas de clasificación y regresión, que son las preguntas básicas que se hace el clínico frente a los datos científicos. Puede predecir un valor o poder clasificar un diagnóstico en cierta categoría. Y las tareas de clasificación son bien atractivas porque permiten hacer directamente diagnóstico. El paciente tiene HER2 o no tiene HER2, tiene el tumor o no lo tiene, o bien poder tipificarlo. Eso es el aprendizaje supervisado. Ahora, en este aprendizaje supervisado, tú le enseñas a la máquina a que aprenda a diagnosticar como lo hace el patólogo, ¿ya? Entonces tú tienes un set de datos
diagnosticados por un comité de patólogos, o por un patólogo experto, o el diagnóstico oficial, y tú le dices a la máquina, mira, tú aprendes a hacer esto, y genera una referencia de manera que puede predecir nuevos datos con información a la cual no se ha enfrentado anteriormente. Bueno, aquí no voy a entrar en detalle, pero hay varias estrategias matemáticas para poder clasificar los datos, que son parte del Machine Learning. Podemos pasar simplemente de la regresión lineal para estimar un valor clínico, hasta modelos mucho más complejos como Super Vector Machine y redes neuronales, que son integración de varias funciones matemáticas que tratan de simular cómo actuaría una red neuronal en específico. Los clínicos en general también interesados en la regresión logística, ¿ya? Porque permite clasificar positivo, negativo, 0, 1. ¿Ya? Eso es muy atractivo, sobre todo para poder aplicarlo en la inmunohistoquímica, por ejemplo. Clasificar señal positiva y negativa es muy importante. Claudio, Y espérate. sobre esto... Un segundo. Vuelvo atrás. Por ejemplo, Yosco, la señal de muerte celular es una regresión logística. Ya. Claro. Que técnicamente no es una regresión, porque la regresión te permite estimar un valor continuo, y lo que hace la función logística te da categoría 0, 1. Es una probabilidad. Claro, entonces he leído ahí que el término regresión no está bien usado en el caso de la función logística. Es que el procedimiento matemático para calcular el número es una regresión. Una regresión, claro. Sí. Pero finalmente la salida es 0, 1. Claro, porque resta, yo no tengo, resta cada punto con el punto central y lo divide, el concepto de una regresión. Claro. Pero entiendo lo que dijiste. Sí. Ahora, los otros análisis, por ejemplo, el bayesiano, el de vectores y también en las redes neurales, son ecuaciones dimensionales más complejas, pero básicamente es lo mismo. Es lo mismo, o sea, Super Vector Machines es la ecuación lineal en 4, 5, 6 dimensiones. Claro, claro. La red neuronal es repetir la función logística, por ejemplo, varias veces con distintos parámetros. Sí, sí, sí. Bueno, esto es Machine Learning, o sea, ya enfrentarse a este tipo de funciones matemáticas son parte de lo que nosotros día a día estamos haciendo Machine Learning. Cuando hacemos una regresión logística, por ejemplo, eso es Machine Learning, porque nosotros le enseñamos a una función, o con nuestro propio ojo, si está bien fiteada o no está bien fiteada, si está bien ajustada o no. Ahora, con esto, la pregunta que me quiso hacer, que lo hicimos como grupo, si se puede integrar la evidencia viroscópica, la cual recibe el patólogo, y el análisis computacional de las imágenes a través del aprendizaje automático para poder optimizar el diagnóstico histopatológico. No para generar una máquina que vaya a reemplazar al patólogo, sino poder generar una máquina que funcione como una referencia digital. Eso es muy importante para los patólogos. Una orientación. Ahora, para eso hemos estado trabajando en análisis avanzado de imágenes citohistológicas, básicamente implementar la manipulación de señales en distintos formatos, RGB, CMYK, colocalizar y localizar señales, preguntarle dónde están dentro del espacio físico, y este proceso, en lo posible, tratar de automatizarlo, ¿ya? Analizar un gran número de imágenes de manera automatizada, de manera que genere datos poco sesgados. Aquí un ejemplo de lo que hemos hecho, partimos haciendo hace unos años con la histología. Esto es una inmunohistoquímica clásica, seguramente un corte de piel, donde se hizo, creo que es la señal TRP1, un marcador que probamos con inmunohistoquímica, y esto es lo que observa el patólogo, ¿ya? Y tiene que hacer una interpretación. Pero perfectamente esto se puede convertir en una señal digital que separa la tinción, los núcleos y los cuerpos celulares, y genera una digitalización resultante, que no solo se ve bonita, sino que además genera números que tienen que ver con la intensidad de la señal, el área y el conteo, ¿ya? Eso es sumamente potente. Y además eso se puede hacer de manera automática, ¿ya? Uno lo automatiza con un código y le puede decir que lo haga con todas las imágenes. Entonces uno puede tener una referencia en un día de 500 imágenes. Ahora, particularmente con HER2, en la unidad de investigación que estuve desarrollando en el doctorado, estuvimos trabajando con esto. Esta es la señal clásica del HER2, que es una señal de membrana con una cierta intensidad. Esto es una señal negativa para el HER2. Y el desafío es poder diferenciar esto con esto, porque muchas veces se parecen bastante. Y aquí desarrollamos un método de separación de colores, que no voy a entrar mucho en detalle en eso, en donde uno cuantifica la intensidad de la señal en grises. Uno puede cuantificar las partículas que están con la señal cerrada, ¿ya? Porque si una señal abierta es una mancha que se junta con otras manchas abiertas y va generando una gran única mancha, pero cuando una señal está cerrada, o en el caso del HER2 positivo, va generando circulitos que se pueden contar, ¿ya? Y además con estos círculos se puede estimar cuánto del área señal, del área total de la imagen,
están haciendo entre ellos mismos. Y esto después se puede integrar a través en un procedimiento de aprendizaje automático supervisado, que esto es lo más importante que he podido desarrollar en la unidad de investigación, que básicamente tú cuantificas lo que se te ocurra en la imagen. En este caso cuantificamos la intensidad global de la señal, el corteo de estos círculos, el porcentaje de área que hacen estos círculos y el tamaño promedio de cada uno de ellos. Se integran a través de una suma, donde se agrega donde se integran entre ellas y pasan a una función de activación, ¿ya? Que en este caso es la función logística. Con todas ellas se toma una decisión si es 0 o 1, si posee el HER2 o no lo posee, si posee el tumor o no lo posee. Da lo mismo la pregunta que le haga, pero la función logística siempre te arroja respuesta binaria. Ahora, ¿en qué consiste el Machine Learning? Es ajustar las variables de peso o coeficientes. Y estos coeficientes, por así decirlo en palabras simples, me dicen qué tan importante es cada una de las variables por separado en el proceso integrado completo. ¿Ya? Por ejemplo, si esta tuviera un 100% de importancia de esta 000, el proceso completo depende solamente de la intensidad global. Pero eso en la realidad no pasa. Cada una aporta de manera distinta al proceso de integración. Entonces lo que busca el Machine Learning es poder encontrar las variables peso o los coeficientes que optimizan el proceso, ¿ya? Es decir, que hacen que la salida diagnóstica en todas las muestras sea lo más parecido posible a lo que hace el patólogo o al set de entrenamiento que estoy entregando. Y en eso consiste el Machine Learning, en poder buscar las variables de optimización. Bueno, esto se hace con una interfaz de programación, que es el lenguaje Python, no voy a entrar mucho en detalle en eso. Y lo que hicimos en este trabajo fue entrenar el modelo de clasificación, que me dice HER2 positivo o negativo, en base a 2 diagnósticos. Al diagnóstico que entrega el patólogo directamente del servicio, que lo hace con la inmunohistoquímica, ¿ya? Él dice si es 0 más 1 más 2 más 3, y al diagnóstico corregido por Fitch, ¿ya? Porque el patólogo hace el diagnóstico y si quedan muestras más 3 más 2, las manda en este caso al TISNE, a que se haga el Fitch y se hace el diagnóstico complementario. Entonces se hace un diagnóstico corregido. Y con esto se establece un modelo de clasificación. Y después de este modelo de clasificación se evalúa su rendimiento diagnóstico. Y esto es un concepto bien importante que no solo aplica para Machine Learning, sino para todas las técnicas diagnósticas. Es muy importante evaluar el rendimiento que tiene mi técnica de diagnóstico. Y eso se hace básicamente cuantificando los valores de precisión, exactitud, exactividad, ¿ya? Y eso se hace con la construcción de matrices de confusión. Claudio, Acá yo le pregunto... un segundo. ¿Sí? Esto que está diciendo Claudio es muy importante, porque este procedimiento sirve para evaluar todo tipo de diagnósticos. Claro. Entonces, yo quiero saber si acaso ustedes como odontólogos hacen este tipo de análisis para sus diagnósticos. No, ya, ok. No. Intentaremos empujarlos a eso. En la clínica actualmente no se hace tanto, excepto cuando ya los laboratorios clínicos quieren pasar a acreditación. Ahí tienen que empezar a hacer las mediciones de rendimiento a todas sus técnicas, a todos sus procedimientos diagnósticos y a todas las máquinas que están haciendo análisis. Lo que va más avanzado en esto son la gente que trabaja en banco de sangre, por ejemplo. Ellos generalmente tienen datos de la precisión, exactitud de cada uno de sus set diagnósticos, ¿ya? Que están apoyados por máquinas básicamente. Pero esto es un concepto que aplica a todos los diagnósticos. Uno construye la matriz de confusión, que tú le preguntas en mi caso, este clasificador automático que aprendió de la experiencia, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, comparándolo contra el diagnóstico del patólogo. Entonces aquí yo le digo, si verdadero positivo y el patólogo le dio verdadero positivo, estoy frente, efectivamente, o sea, le dio positivo al clasificador y al patólogo positivo, estoy frente a un verdadero positivo. Si al clasificador le dio positivo y al patólogo le dio negativo, estoy frente a un falso positivo y así voy construyendo la matriz de confusión. Y con esto se hacen los cálculos de precisión, exactitud y accuracy. En el caso del clasificador que entrenamos con Machine Learning, dio súper buena accuracy y precisión, pero dio aún mejor cuando lo entrenamos frente al diagnóstico corregido con Fitch. Entonces da una precisión incluso de 1, eso es que no detecta ningún falso positivo, y una exactitud de 0,93. Y la segunda estrategia que se usa mucho es el análisis de ROC, ¿ya? Las curvas ROC, que es básicamente lo mismo, pero integrar estos conceptos de manera más gráfica para poder saber si nuestro test diagnóstico, en este caso el clasificador automático, es lo suficientemente bueno o no para ser considerado como una referencia, en este caso patológica, robusta.
Entonces, para eso se establece la relación que hay entre la especificidad y la sensibilidad de la técnica, y se construye un área bajo la curva, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, área bajo la curva del entrenamiento con inmunohistoquímica 0,81, ese intervalo de confianza, la integración, entrenamiento con el Fitch dio un área bajo la curva 0,94. Entonces, se considera en general... Un segundo, espera. Ya, especificidad y sensibilidad. Mientras mayor especificidad y sensibilidad exista, es mejor. ¿Cierto? Claro, porque va a tener más área bajo la curva. Y eso está representado en el área bajo la curva. Ya. Claro. Ok. Entonces, una técnica perfecta, que no detecta ningún falso positivo ni ningún falso negativo, tiene un área que es un cuadrado, ¿ya? Esta curva que aparece acá ya no es curva, sino que es un cuadrado completo. Entonces, el área bajo la curva es 100%. Entonces, tiene especificidad y sensibilidad perfecta. Pero eso en la Entonces, realidad si se ¿sí? acercan más a uno, ¿es más exacto y más preciso? Claro, esa es la técnica perfecta. ¿Ya? Entonces, el área se puede ver disminuida porque baja la sensibilidad, o baja la especificidad, o baja los dos al mismo tiempo. Depende de la técnica a la cual nos estemos enfrentando. Pero se considera, por ejemplo, en la práctica clínica, no puse aquí la referencia, que por ejemplo en análisis de sangre, una técnica que tiene un área bajo la curva de 0,90 es una técnica excelente, ¿ya? Y de 0,95 mejor aún, ¿ya? Ese es como el rendimiento más o menos de las técnicas que se usan en la actualidad. Así que súper bien, o sea, un clasificador automático entrenado con Machine Learning que lo puede hacer casi también como el patólogo, podría servir bastante bien como referencia patológica a futuro. Y esa es una de las cosas que a mí me interesa seguir estudiando. Poder integrar más variables, probarlo con otros anticuerpos, responder preguntas científicas más interesantes, como por ejemplo, si es capaz de predecir si va a haber metástasis o no va a haber metástasis. Ese tipo de Claro. preguntas son las que con Pablo Oye, pretendemos responder a futuro. y lo que yo pretendo demostrarle esto a los alumnos de odontología es que podamos entrar a usar el mismo tipo de gráficos para comparar eficiencia, selectividad, sensibilidad y precisión entre la medicina y la odontología. Porque siempre sucede, ustedes lo saben, compañero, que cuando preguntamos, ¿realmente los odontólogos ocupan ensayos clínicos para demostrar la eficiencia de sus materiales o ocupan matrices de decisión para obtener? Las respuestas siempre son que no. Porque parece que esto no es responsabilidad individual de cada profesional, sino que de los sistemas que son los hospitales, los consultorios, las clínicas las que hacen estas mediciones. Pero no se puede disociar la eficiencia, selectividad y sensibilidad de las técnicas del ejercicio profesional. Los profesionales tienen que saber que están ocupando las mejores técnicas y los mejores materiales. Así que este tipo de criterios superiores son criterios para los profesionales del futuro y los cargos directivos también, que son los que hacen este tipo de análisis. Por eso entendemos que puede ser árido o marciano, como dijiste, lo del Machine Learning, pero imagínate un odontólogo, un médico o un químico bien entrenado que pueda ocupar este tipo de cosas, ese tipo va a estar con condiciones superiores para cargos directivos y cosas por el estilo. Eso es lo que pretendemos nosotros. Que todos ustedes sean directores de clínica en 5 años más para tener hartas muestras. Esta plata. Harta plata, claro. De Cefam mejor. De Y Cefam, usamos la- eso. Ahí sigo. Bueno, no sé cuánto más de tiempo, pero esto es lo que hemos hecho específicamente con diagnóstico de cáncer de mama y lo queremos seguir ampliando. En la búsqueda de nuevos marcadores, de los marcadores que ya existen, de poder asociar preguntas como, por ejemplo, si afecta la calidad de las muestras al diagnóstico que hace el patólogo, si hay que agregar nuevos marcadores para poder hacer un diagnóstico más preciso, si es nuestra clasificación tumoral capaz de predecir si hay metástasis o no hay metástasis. Pueden salir muchas preguntas de investigación y es muy interesante trabajar sobre esto y a mí me tiene particularmente súper entusiasmado. Ahora, en cuanto al cáncer, también hemos estado estudiando con Pablo otra arista que tiene que ver con la terapéutica, ¿ya? Con cómo tratar el cáncer. Y eso tiene que ver con la terapia celular, ¿ya? Las células madre, ustedes saben, seguramente Pablo también ya les comentó, no solo se usan para la terapia regenerativa, para regenerar tejido, a través de sus capacidades de diferenciación, a tejido cardíaco, muscular,
hueso, lo que sea, sino que además las células madre, y es como el concepto nuevo, tienen un gran potencial mediador, ¿ya? De controlar la señalización en el medio en el cual se desenvuelven para poder manipular los procesos que la envuelven. ¿Ya? Y eso a través de secreción de factores como citoquinas, factores de crecimiento, inducción de diferenciación de ella misma o de otras células que están en un epitelio, por ejemplo, y algo más nuevo, la secreción de exosomas y microvesículas. ¿Ya? Y ustedes saben que estos exosomas y microvesículas pueden ir cargados de muchas cosas, como por ejemplo de mitocondrias completas, de RNA mensajeros para poder inducir la expresión de nuevas proteínas, entre otros más factores de crecimiento, enzimas, ¿ya? Todo empaquetado en un paquete que no es azaroso, sino que tiene un cierto objetivo. Y esta interacción entre las células madre con los tejidos lo ha llevado a hacer propuestas como futura terapia para el cáncer. Y eso tiene que ver con esto. Esto me lo voy a saltar porque más o menos son las células que estamos trabajando nosotros. Tiene que ver con la terapia epigenética. Algo he estado leyendo con respecto a esto. Con respecto a los nichos premetastásicos. ¿Ya? Cómo inhibir la metástasis irrumpiendo sobre el nicho metastásico a través de la epigenética. Y eso básicamente diciéndole a una célula madre, por ejemplo, preguntándole a esta célula cuáles son los factores que hacen que un tumor a distancia pueda ser frenado. ¿Ya? El nicho premetastásico, yo se lo comenté anteriormente, puede ser frenado a través de la terapia genética en una cuestión que se conoce como la terapia coadjuvante. ¿Ya? Y lo que se hace principalmente es inducir la hipermetilización del DNA y la hiposetilación de historia, ¿ya? Porque eso permite el silenciamiento de genes y el silenciamiento de supresores de tumores, por ejemplo, para poder regular cómo la célula en el nicho premetastásico se puede comportar. Y eso se hace básicamente a través de la farmacología o a través del uso de exosomas, que nacen de las células madre. El punto que quería decir yo de esto es que, ya, si particularmente el tumor primario se conecta o le informa al nicho premetastásico de alguna forma, ya el intervenir en la comunicación entre el tumor primario y el nicho premetastásico puede tener dos efectos. Eliminar la metástasis, que es lo que pretendemos, o dirigirla hacia otro lado, que también puede ser interesante. Claro. O sea, una de las terapias bien interesantes que se ha estado estudiando tiene que ver con el efecto que tienen algunas células que son capaces de inhibir la respuesta inmune. Aquí este es un estudio que se hizo en metástasis pulmonar, de cáncer de mama hacia metástasis de pulmón. Se demostró que había unas células que eran capaces de migrar desde el torrente sanguíneo hasta los pulmones y disminuir la respuesta inmune. Y con eso permitir que las células tumorales que llegan a este nicho puedan crecer de manera descontrolada. Pero con la terapia epigenética adyuvante, a través del uso de fármacos o de exosomas de células madre, se puede frenar esta migración celular. Y además inducir la formación de nuevos macrófagos dentro del tejido. Andrés, pulmonar. un segundo. ¿Cómo ve usted ese nicho metastásico o cómo lo determina? ¿Perdón? ¿Cómo se ubica ese nicho premetastásico? O sea, ¿cómo lo determina? ¿Está en este lugar o tiene esta extensión? En general, el nicho premetastásico tiene que ver con la formación de una interacción entre células madre, fibroblastos y formación de nuevos vasos sanguíneos. Eso se puede observar en la práctica clínica a través de la imagenología, pero también se puede estudiar directamente a través de la biopsia. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos un tumor de mama, obligatoriamente cuando se extirpa un tumor de mama, por ejemplo, también se extirpa los ganglios colindantes. Entonces se hace el estudio histopatológico en el tejido mamario de origen, pero también en los tejidos que corresponden al tejido linfático de los linfonodos. Entonces ahí muchas veces el patólogo no se encuentra con metástasis, pero sí ya se encuentra con variaciones morfológicas que indican de que algo pasa en ese tejido, que puede ser aumento de la vascularización, cambio en la morfología del epitelio, etc. Y eso tiene que ver con la formación del nicho premetastásico. Está bien tu respuesta, gracias. Lo que quería decir es que la pregunta de Andrés es bien punzante porque en realidad no tenemos forma de determinar el nicho premetastásico,
sino que sabemos que, por ejemplo, cáncer de mama hace metástasis en ganglio linfático, entonces sacamos los ganglios linfáticos, si tiene tumor, hay metástasis, y si no tiene tumor, y está raro, anaplasia, hiperplasia, displasia, cualquier tipo de estructura, eso ya se puede considerar un nicho premetastásico, pero no nos sirve si tenemos que sacar los ganglios y tenemos que sacar los tumores. La idea sería poder encontrar un biomarcador en sangre que te permitiera decir, sí, aquí hay un proceso general de metástasis. Sí, bueno, Estaba pensando, Doc, con respecto al, por ejemplo, como el PET, para poder seguir o marcar, como usted dice, el tejido que puede estar a lo mejor, no sé, pues maduro o que está haciendo esta metaplasia. Claro, pero en tomografía de emisión de positrones o en las técnicas de imagenología general, necesitan una cantidad de señal para recién ser detectadas. ¿Sí? En el nicho premetastásico ni siquiera hay una célula tumoral. claro. No hay Son célula. modificaciones moleculares y histológicas muy particulares que son difíciles de... Muy finas, que son cuando hay que atacar el cáncer para poder realmente eliminarlo. Ahora, si pudiéramos aumentar la resolución de la imagenología actual a ese nivel, para poder decir si va a haber o no metástasis en 2 o 3 meses, sería perfecto. Seguramente la gente de imagenología está trabajando en eso, no lo sé, no conozco mucho el área. No, tiene un límite. Mm. Hay un límite que rompe el deseo, decía un filósofo. Claro. Todo tiene un límite. La cantidad de energía que tú tendrías que darle a una imagen para tener ese tipo de resolución es disruptiva. ¿Me explico? Claro, claro. Actualmente eso no sí. Por eso la biopsia es la que te dice sí Claro. o no. Acuérdate que tomografía de emisión de positrones es un TAC, una tomografía axial computarizada, pero además tiene un marcador, flúor 19 en glucosa. Claro. Entonces requiere que se emita un positrón, que es radiación. Entonces, eso todo va sumando una cantidad de energía. Doctor, y alguna vez, no sé, acá estábamos viendo que usted así como ya como una doctor loca, de poder medir radiofrecuencia en células que tengan alguna alteración morfológica. Sí, no, sí. Radiofrecuencia. O sea, claro, todas las señales en realidad están formadas por ondas que se pueden estudiar, ¿no? Claro, Hay distintos... pero en el fondo recibir, no estimular, como decía el doctor, porque todo esto de lo que hablamos en radiología siempre es estimulando con algún efecto físico, sino que recibiendo. Yo la otra vez, no sé, fui a una charla de unos astrónomos que estaban viendo la conformación de las enanas marrones, que tienen algo que ver con el tema de las galaxias, y claro, ellos son capaces de determinar en base a la refracción de esta radiofrecuencia de qué están compuestas, de cómo se comportan, etcétera, y a lo mejor probar algunas teorías de formación. Y nosotros tenemos siempre esta superestimulación, ya sea con resonancia o ya sea con esta glucosa, digamos, la Dexosky, algo 18 creo que es la que usa el PALPET, y que son en el fondo, como dice el doctor, finalmente también dañinas. Entonces no tenemos nada así como en estado básico de decir, oye, midamos la recepción de la emisión de una célula X. Andrés, está bien el argumento, pero no el inicio, porque, por ejemplo, tú para poder obtener señal, algo tiene que emitir. Claro. Si no, es rebote. ¿Sí? Y para que sea rebote, como todas nuestras técnicas, nosotros damos una cantidad de energía y en el rebote, en la reflexión, difracción, en lo que sea que haya ocurrido en la absorción, tú recibes la cantidad de energía de vuelta y ahí haces el análisis. En cambio, la estrella se está quemando, emite por sí misma. ¿Sí? Entonces, no hay posibilidad de obtener información si tú no produces una señal, si no emites una señal. Ahora, lo que sí hay posibilidad de recibir señales a partir de una excitación sin tener que poner un fluoróforo o un flúor marcado ni nada por el estilo. Por ejemplo, se ocupan los anillos resonantes del NADH. ¿Te acuerdas de NADH? Poder reductor del ciclo de Krebs, ¿cierto? Uno puede medir la cantidad de NADH y con eso hacer una extrapolación de metabolismo mitocondrial, pero emitiendo una señal que te
que te permita ver lo aromático. Eso sí se puede. Yo lo he hecho particularmente. Pero la señal es súper ruidosa porque se le mete la señal con las bases nitrogenadas del DNA, que también son aromáticas. Así que el punto está bien tu argumento, pero el inicio del argumento es incorrecto. Se necesita poder excitar para poder recibir. ¿Sí? Si no sería como radiación de cuerpo negro. Pero muy bien, eso. Bueno, o sea, mira, para no alargarnos mucho, lo que yo quería decir con esto es que en realidad hay varias terapias, principalmente la terapia epigenética, que tienen que ver con el uso de exosomas y este paquete de información que emiten células madres para poder frenar los nichos premetastásicos. Así que estudiar exosomas en células madres es muy importante. Se ha vuelto una de las actividades principales de los grupos de investigación en la actualidad. Seguramente Pablo ya le habló de vesículas extracelulares. En general, los exosomas tienen un cierto tamaño y cargan un cierto tipo de información. Y para poder caracterizarla hay técnicas muy avanzadas que en la actualidad nosotros no disponemos, como por ejemplo aquí el uso de un láser y el índice de difracción de este láser para poder verlo en distintas capas es una alternativa, pero se requiere un equipamiento de alto costo para eso. Incluso microscopía de altísima resolución, como la microscopía multifotón, para poder describir aquí, como pueden ver, la formación de los exosomas de la membrana celular, también una alternativa muy interesante. Pero nosotros contamos con cierto nivel tecnológico y tenemos que desarrollar alguna estrategia para poder usar eso y detectar exosomas. Y simplemente hemos estado usando la microscopía de contraste de fase, ¿ya? Con aumento de 100 por, hemos sido capaces de poder caracterizar exosomas provenientes de células madres y en suspensión a través de la descripción de su forma, su tamaño, y viendo también cómo se comportan en un medio y cómo se mueven. Eso es muy importante para caracterizarlas. Y esto gracias a un método de separación de micropartículas que se ha desarrollado en el laboratorio con la ayuda de Belén. Se pueden separar exosomas de fluidos humanos a través de un proceso simple de centrifugación que incluye varios pasos y ha dado bastante buenos resultados. Y en general, lo que yo les quiero comentar para terminar es que nosotros podemos detectar exosomas a través de microscopía simple, microscopía de contraste de fase, utilizando el análisis de imágenes, ¿ya? Convirtiendo esta señal en una señal binaria, por ejemplo, que me permite saber convertir esto en información de cuál es el tamaño de las partículas, cuál es su circularidad, su perímetro, etc. Y poder hacer cuantificación específica a través de un procedimiento que se llama como shape descriptors. ¿Ya? Y estos shape descriptors en general permiten cuantificar la redondez, ¿ya? La relación angular que tiene cada una de las partículas, el radio de aspectos y la solidez. Son varios parámetros que a favor del tiempo no voy a entrar en detalle, pero que en general nos permiten poder caracterizar las partículas que están secretando, por ejemplo, células madres, en este caso células madres mesenquimales provenientes de encía. Uno extrae los exosomas que nacen del medio extracelular de esta célula y podemos hacer una caracterización más o menos de cuál es el diámetro que tienen las exovesículas que estas secretan. Y nos hemos encontrado con que en general lo que más secretan son exovesículas con este diámetro, que son entre 100 a 150 nanómetros, incluso menos, yo diría que entre 50 a 150 nanómetros de diámetro, que correspondería más o menos a los exosomas. Las células madres tienen distintas capacidades de secreción de exosomas dependiendo del tiempo que pasan en cultivo celular. Ustedes saben que uno cultiva las células, las deja crecer durante 24, 48, 72 horas. Hemos visto diferencias también en el perfil de exosomas que secretan las células madres dependiendo de cuánto tiempo llevan en cultivo a medida que se van envejeciendo, ¿ya? En general las células que son más nuevas, de 24 horas, secretan un cierto tipo de moléculas con un cierto tamaño y a medida que van envejeciendo van cambiando un poco el perfil de secreción de estos exosomas. Aquí hay un ejemplo de lo que se hace para el seguimiento de estas partículas que están en movimiento constante. ¿Ya? Uno observa en el microscopio y se están moviendo de un lado para el otro y se comportan un poco como una molécula en fase líquida. ¿Ya? Partícula esférica sólida. Claro. Entonces, estas partículas en realidad se deberían comportar a través como describe el movimiento browniano, ya que es un movimiento aleatorio de partículas en un fluido o en un gas,
¿ya? Y que tiene un cierto coeficiente de difusión, que es calculable. Entonces es un movimiento aleatorio, que tiene un punto de partida y un punto de salida. Y nosotros estimando estos puntos de partida y salida, podemos estimar cuál es el coeficiente de difusión que tienen estas partículas dentro de un medio específico. Y eso se hace a través del análisis de imágenes, que permite hacer un tracking de las partículas, que se utiliza comúnmente para hacer tracking de espermios, por ejemplo. También sirve para poder hacer tracking de estas partículas, ¿ya? Y las podemos seguir de manera unitaria y calcular los índices de los coeficientes de difusión, ¿ya? Y estas micropartículas que rodean de células madres mesenquimales tienen un coeficiente de difusión de 8 por 10 a la menos 9, más o menos, centímetros cuadrados partido por segundo. Ahora, ese número no significa mucho por sí solo, pero si lo comparamos con la literatura, en general una molécula, ya como una molécula de agua, tiene coeficientes de difusión que van entre el menos 4 a menos 5 centímetros cuadrados partido por segundo. Moléculas más grandes, como proteínas globulares, tienen coeficientes de entre menos 5 a menos 7, 10 a la menos 5 a la menos 7. Y fíjense que células, aquí pasamos de moléculas a células, son células sanguíneas. Células fijadas tienen coeficiente de difusión con un orden de magnitud de menos 10 a menos 14, 10 a la menos 10 a menos 14. Y otras células como monocitos, granulocitos tienen esos coeficientes. Y si se dan cuenta, nuestras partículas están justo al medio, ¿ya? Entre una molécula y entre una célula, porque en realidad esos son. Tienen membrana celular, cargan biomoléculas, pero no son una célula, pero tampoco son una partícula. Entonces se comportan un poco como las dos. ¿Ya? Esto es lo que hemos hecho en células madres a distintos tiempos de incubación. Hemos visto que cambia un poco el perfil de exosoma. Fíjense que a 0 horas las células no secretan nada, a 24 horas ya hay una secreción de ciertas partículas que luego al parecer se van uniendo y van formando partículas más grandes que tienen ya un movimiento distinto y va cambiando el coeficiente de difusión. Si observamos esto mismo, por ejemplo, en condiciones hipóxicas inducidas químicamente, también hay un cambio importante, porque de partida secreta mucha mayor cantidad de exosomas, y además el perfil va cambiando a medida que le inducimos mayor hipoxia con este fármaco específico, que es cloruro de cobalto. Bueno, por eso quería terminar, para no darle más la lata. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros con Pablo. Si tienen alguna consulta, lo podemos conversar un ratito más si quieren. Déjame esa última imagen. Gracias, Claudio, por la presentación. Súper bien. Espero que nuestros compañeros se sientan estimulados y no abrumados, porque quisimos presentar esto para compartirle a ustedes nuestras capacidades técnicas y de análisis de imágenes y de procedimientos de este estilo para apoyarlos en sus tesis. No es necesario que ustedes hagan sus tesis en esto, pero tenemos capacidades para apoyarlo en esto. Y lo que quería mostrar es que cloruro cobalto, es una hipoxia química, pero esto resulta no solamente de una hipoxia química, con hipoxia por gas o con otro tipo de hipoxia, las células aumenta la cantidad de nanopartículas que se detectan, pero no cambian los coeficientes de difusión en las primeras horas. Así que nosotros creemos que hay un aumento en la calidad, un cambio en la calidad de los exosomas que se producen aquí. Y la única forma de verlo esto sería o analizando todas las moléculas de cada uno de los exosomas, que se puede, pero es infinitamente caro y no tengo acceso a eso todavía, o derechamente evaluar el efecto. Y los efectos que dan estos exosomas hipóxicos es angiogénesis y reparación. Así que son muy buenos para curar heridas, para mejorar el hueso, para el implante, pero son muy malos si la paciente tiene cáncer. Efectivamente. ¿Sí? Doctor, en este caso que usted decía que este efecto de reparación se produce por hipoxia, yo he leído algunos artículos que estimulaban a estas células estimulaban la reparación o la solución, de una diabetes mellitus mediante la inyección de células madre, pero pues, la ponían a los pacientes en una de estas cámaras hiperbáricas, ¿Sí? Entonces me imagino que aumenta la cantidad de oxígeno para mejorar el efecto de reparación. Claro, es que la célula hipóxica manda señales para que aumente la angiogénesis, para aumentar la presión parcial de oxígeno en la región hipóxica. Y eso mejorar la reparación. Eso tú lo puedes
favorecer si pones al paciente o al animal dentro de una cámara hiperbárica en oxígeno. ¿Sí? Pero están metiendo a la persona dentro de una cápsula. Claro. Son distintos mecanismos, esto sería como el mecanismo natural. Ya, Claudio, muchas gracias. Queridos compañeros, para mí ha sido un placer poder ser su profesor en este tiempo. Iván también está muy contenta, nos quedan cosas que ver. Y recuerden que cualquier necesidad que ustedes tengan de explicación de las técnicas que les pudimos mostrar o necesidad de conversar científicamente hablando, nosotros estamos dispuestos. Claudio es nuestro colaborador fiero, también pueden hablar con él y nos vamos a encontrar pronto. ¿Sí? Muchas gracias. Hagamos un resumen. Recordemos las necesidades. Corto, el sábado prueba de farmacología y además, A las 7. y además un video de un paper que pueden elegir. No era necesario que le dejaran los míos, sino que podían elegir uno que ustedes propusieran, con el concepto de que lo que hay que explicar es la fisiopatología molecular de la enfermedad o la necesidad que ustedes están analizando. Gracias a todos y nos vemos próximamente. Va a estar esto en internet arriba, ¿ya? Gracias. Chao, Claudio. Mañana. Gracias, Claudio. Chao. Nos vemos, voy a almorzar porque tengo mucha hambre. Muy bien.